abuela lucha contra el destino y salva a su hija y nieta en un final increíble. La tarde se vestía de gris y las primeras gotas de lluvia danzaban sobre las calles empedradas del pequeño pueblo. Eloísa miraba por la ventana empañada. Sus ojos, profundos y sabios, reflejaban años de secretos y luchas escondidas. El aire pesado parecía polvo de viejos fantasmas, mientras el viento silbaba entre los árboles, como si les susurrara advertencias olvidadas. La casa de adobe, con sus paredes desgastadas, guardaba historias y promesas, sobre todo la de proteger a su familia a toda costa. Clara, su única hija, discutía acaloradamente con Sofía, su nieta soñadora. Sofía anhelaba escapar, ver el mundo más allá de las colinas verdes que rodeaban el pueblo. Su voz, llena de juventud, resonaba en el aire cargado de tensión. Eloísa sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su hija, impregnadas de miedo y frustración. No puedes irte, Sofía. Aquí está nuestra historia, nuestra vida, decía Clara, y entre sus palabras había un eco de antiguas maldiciones. Desde generaciones, las mujeres de su linaje estaban marcadas por un oscuro destino, una maldición que alimentaba sus miedos, que se manifestaba en sombras y sueños inquietantes. Eloísa había sentido esa opresión en su pecho, un recordatorio constante de la lucha. ¿Sería capaz de romperla? En un rincón escondido de la casa, un leve destello captó su atención. Con manos temblorosas, Eloísa se acercó a una vieja pared. Sus dedos recorrieron la superficie rugosa y, ante su sorpresa, encontró un diario polvoriento. Las páginas amarillentas estaban llenas de fragmentos de un pasado silenciado. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Cada palabra destilaba secretos que parecían gritar ayuda. Una imagen inquietante tomó forma en su mente. Un legado que podría contener la clave para liberar a Clara y Sofía de aquel destino aterrador. Las palabras de su abuela salieron a relucir, diciéndole que la valentía es un puente a la libertad. El viento aulló fuera de la casa, como si una sombra venganza estuviera acechando, deseando devorar sus esperanzas. La idea de proteger a su familia guiaba a Eloísa, pero justo cuando trazaba un plan en su mente, una sensación escalofriante invadió el ambiente. Un silencio inquietante envolvió la casa. El ruido de la lluvia se tornó sordo. Eloísa se estremeció. Miró nuevamente por la ventana y allí, en la distancia, una figura oscura la observaba. Su mirada era penetrante, desafiando todo lo que conocía. El aire se tornó denso. Una pregunta se instaló en su corazón. ¿Sería suficiente su fuerza y sacrificio para salvar a sus amadas? La duda se cernía. La noche prometía secretos oscuros. Eloísa sintió que el destino estaba al borde, y en ese momento supo que la lucha apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La presión en el aire se sentía como un lastre cuando Eloísa se dio vuelta, manteniendo la mirada fija en aquella figura oscura que la observaba desde la distancia. Su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. De pronto la puerta de la casa crujió fuerte, interrumpiendo sus pensamientos. Clara y Sofía estaban de pie en la sala. Sus ojos se habían abierto como platos, llenos de horror. —¿Qué fue eso? —preguntó Clara, aferrando la mano de su hija. Sofía, con su ánimo aventurero apagado, tragó saliva. Su rostro pálido reflejaba la confusión y el miedo. Eloísa sintió como el nudo en su garganta se cerraba aún más. —No lo sé —respondió, sin dejar de mirar a la ventana. Algo dentro de ella presionaba, un grito sordo pugnando por salir. ¿Sería la maldición? ¿El destino oscuro que se cernía sobre ellas? Cuando Eloísa se dio la vuelta para hablar con sus seres queridos, un estruendo súbito sacudió la casa. Un rayo iluminó el cielo y el trueno retumbó con tal fuerza que el suelo tembló. —Abuela. Un potente viento se coló por las rendijas, arrastrando consigo hojas y pequeños objetos. Entonces la figura en la distancia se acercó, emergiendo de la tormenta. Era un hombre. A medida que se acercaba, el rostro se hizo reconocible. Eloísa se quedó paralizada. Era su hermano fallecido, Julián. La piel pálida, los ojos hundidos, como dos abismos que reflejaban un dolor interminable. Julián. Eloísa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su voz tembló. —¿Eres tú? ¿Cómo es posible? Clara miró de la abuela al hombre y luego a Sofía. —¿Quién es? —preguntó confundida. La angustia se apoderó de su voz. La figura se detuvo frente a ellos. El viento aullaba a su alrededor, como si el mismo universo temiera el regreso de Julián. —He vuelto para advertirles —dijo. Su voz era un susurro ahogado por la tormenta. Eloísa sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. —¿Advertirnos de qué? —De la maldición —respondió él. Su mirada se centró en Clara y luego en Sofía. No son solo mujeres en nuestra familia. Hay algo más. Una traición. Alguien en la familia está conectado con la oscuridad y hay que enfrentarlo antes de que sea tarde. El impacto de sus palabras hizo que el aire se volviera aún más denso. Sofía se aferró a su abuela mientras la confusión y el miedo la envolvían. —¿Qué traición? —preguntó. Su voz apenas un hilo. Tu madre Eloísa no solo es portadora de la maldición, ella es el centro, la razón por la que ocurre todo esto. Debes romper el ciclo, pero se requiere un sacrificio que no puede ser de quien ya ha sido marcado. El mundo se detuvo. Eloísa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. —¿De qué hablas, Julián? La incredulidad se mezclaba con el pánico en su pecho. —¿Qué sacrificio? Este hogar, este linaje, ha vendido su alma a cambio de protegerse. Y ahora el precio debe ser pagado —dijo Julián, su mirada ahora fija en Clara. La revelación hizo eco en la habitación. Un silencio helado se creó entre las 3 generaciones de mujeres atrapadas en un destino que no eligieron. —¿Qué significa eso para nosotras? —clamó Clara, su voz quebrada por el miedo. —Que la única forma de deshacer la maldición es liberar a quien ha sido marcado. Pero no todas regresarán de este viaje. Deben elegir. Las palabras cayeron como una losa pesada sobre sus hombros. Eloísa, Clara y Sofía se miraron. Cada rostro un reflejo de horror
y confusión. La luz del relámpago iluminó la habitación un instante, y luego todo volvió a la oscuridad. En el corazón de la tormenta, la decisión debía tomarse. ¿Quién se iría y quién se quedaría? ¿Había alguna esperanza de romper la cadena del tormento? Eloísa sintió que el destino estaba más lejos que nunca y el fin de su lucha apenas comenzaba. La pregunta era clara: ¿quiénes serían las elegidas para enfrentar su verdad y el precio de su libertad? La tensión era palpable en la habitación, el aire pesado. Eloísa, Clara y Sofía se miraban, cada una atrapada en sus pensamientos. Fue entonces cuando Julián, con ese aura oscura de mártir, dejó caer otra bomba. El sacrificio no siempre es lo que parece. Hay algo más que debes saber. ¿Qué puedes querer decir con eso? Eloísa preguntó, su voz un hilo de desesperación. Clara había empezado a temblar, y Sofía se aferró a la sábana que la cubría, como si eso pudiera protegerla de la verdad que se acercaba. Hay una traición profunda en este linaje, dijo Julián, su voz resonando. Pero no se queda en nuestro pasado. Esa traición está aquí, entre ustedes. Eloísa sintió como la sangre se le helaba. Entre nosotras, ¿qué quieres decir? Las palabras resonaban en su mente, pero la respuesta escapaba, como un pez en el agua. Clara se interpuso, con el rostro arrugado por la confusión. ¿Por qué dices eso? Nosotros somos una familia. Su voz sonaba entrecortada, llena de enojo y miedo. Julián no respondía. Su mirada aguda no dejaba de moverse entre las tres. ¿Por qué piensas que yo podría ser parte de eso? Sofía dijo de repente, su voz temblorosa mientras un escalofrío recorrió su cuerpo. Yo solo quiero salir de aquí. A Eloísa le dolió escuchar el miedo en la voz de su nieta. Abruptamente, un trueno más fuerte resonó. El viento aullaba mientras la tormenta afuera crecía. Pero en la habitación, el silencio era sepulcral, pesado. Eloísa sintió que el nudo en su pecho crecía aún más. Fui yo, susurró Julián de manera profunda. Yo traicioné a la familia. Hice un pacto en mi desesperación por protegerlos. Y ahora ese pacto es lo que les persigue. Yo estoy conectado a todo esto. Y muy a pesar de que me fui, nunca mi alma lo hizo. Eloísa sintió que su corazón se rompía. Pero entonces, ¿qué pasa si tú eres la razón por la que estamos atrapadas en esta maldición? Correcto. Por eso hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, dijo Julián, ahora con un destello de urgencia en su mirada. Debe haber un sacrificio, y no puede ser una persona que haya llevado el peso del linaje. Alguien más debe hacerlo. Clara, atrapada por el horror, se revolvió. ¿Qué quieres decir? ¿Quién más? No puedes hacerme esto. La rabia se apoderaba de su voz. En ese momento, una explosión de luz iluminó la habitación. Sofía cayó de espaldas, y el viento golpeó con fuerza, arrastrando todo a su paso. Eloísa se abalanzó hacia su nieta, pero algo le impidió moverse. Su propio cuerpo estaba paralizado por la angustia. Y ahí, en medio de la tormenta, una sombra se acercaba desde la puerta. No era Julián quien estaba allí de nuevo. Eran tres figuras más, desdibujadas pero familiares. Con cada paso, Eloísa sintió más frío. La realidad estaba cambiando. «¡Mamá! ¡Abuela!», gritaron al unísono. Era el pasado regresando. Los rostros de sus ancestros, mujeres y hombres que habían vivido en la misma casa, enfrentando la misma tormenta. ¿Pero por qué ahora? Eloísa abrió los ojos, su mente una tormenta de preguntas. ¿Qué quieren? El miedo se apoderó de ella.
Una verdad oscura comenzó a tomar forma. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las sombras comenzaron a susurrar. Pero no eran solo advertencias, eran promesas de poder, de venganza. Ella se dio cuenta de que esa traición había comenzado mucho antes de que ella naciera. Ellas vienen a buscar lo que les pertenece, y el ciclo de la maldición solo había comenzado a girar. Susurró Julián. Lo que está hecho está hecho. La habitación pareció girar y todo se oscureció. Eloísa se sintió perder el control. ¿Era su culpa? ¿Era el destino lo que las había llevado a este punto? ¿Y qué pasaría con Sofía y Clara? El misterio se cerró, pero nuevas preguntas llenaron el aire. La lucha apenas comenzaba, y la familia entera estaba de pie frente a un abismo. La oscuridad y la luz se encontraron, y Eloísa supo que ninguna elección estaba fácil. ¿Qué traerá el futuro? ¿Habrá una oportunidad de romper el ciclo? ¿O la traición se traspasaría a nuevas generaciones? La tormenta no había hecho más que comenzar. La habitación se oscureció y Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras se acercaban, figuras del pasado atrapadas entre el temor y la traición. La presencia de Julián parecía pesar más que nunca, como si el aire se comprimiera, ahogando sus pensamientos. ¿Qué quieren de nosotras?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo, llenándose de pánico. Sofía apretó la mano de su madre, asustada, mientras Eloísa buscaba respuestas en esos rostros familiares. Las figuras empezaron a hablar al unísono. Sus voces eran un murmullo rozagante. Venimos a reclamar lo que es nuestro. Una de ustedes debe pagar el precio, la traición. Ha dañado nuestro linaje, y las consecuencias pesan sobre todas. Eloísa sintió pánico. No puedes hacer algo, Julián. Eres parte de esto. Su voz resonó con desesperación, pero Julián, con su expresión sombría, se limitó a observar. La tormenta afuera resonaba con furia, reflejando la turbulencia dentro de la casa. ¿Por qué no lo ves?, continuó Julián. El sacrificio no es solo un acto, es una decisión, una elección. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquietantes. Las figuras comenzaron a acercarse más, y Eloísa, en un impulso de protección, se interpuso entre ellas y Sofía. «No tocarán a mi familia», gritó con coraje, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. Las sombras rieron suavemente. Un eco tétrico que heló la sangre de cada una. «Este destino no se puede evitar, querida Eloísa. La traición ya está sembrada. Solo que no sabías quién era el verdadero traidor». «Basta», Clara gritó, con voz firme. Pero la verdad estaba a la vista. Eloísa sintió cómo su corazón se detenía. Un rayo iluminó la habitación, y en un parpadeo vio en los ojos de Julián un destello de preocupación. «¿Qué traición? Dilo ya», Sofía exigió, su temor convertido en una rabia nerviosa. En ese momento, el viento aulló con fuerza tras la puerta, y de repente una corriente descontrolada irrumpió en la casa. Las luces parpadearon y las figuras se tambalearon. Un grito desgarrador resonó en el aire. Una presencia aterradora se desató, y Eloísa se encontró retrocediendo, el miedo apoderándose de ella. Y entonces sucedió algo inesperado. Entre el caos, una voz familiar y llena de amor emergió. «Abuela, mamá, Sofía». Era la voz de Valentina, la hermana de Eloísa, que había desaparecido hace años. Su figura iluminó el lugar, como un faro en la oscuridad. «Vengo a ayudarles». La confrontación se congeló,
Nadie se atrevió a moverse. Valentina, Eloísa apenas podía creerlo. Su corazón latía desenfrenado. Esperaba que todo esto no fuera un espejismo. Debo decirles la verdad, continuó Valentina, enfrentando las miradas acusadoras de las sombras. La traición jamás fue lo que pensaron. Todo fue un plan para protegerlas a todas, a cualquier precio. ¿Un plan? Clara preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Por qué no te quedaste? Tenía que irme para infiltrarme. La maldición que persigue a nuestra familia tiene raíces más profundas de lo que creen. Hay un poder antiguo que encierra secretos que nunca debieron revelarse. Las sombras furiosas retumbaron con una risa fría. ¿Lo ves? Ya están confusas. La verdad está más lejos de lo que piensan, querida Valentina. Eloísa sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo lo que pensaba que sabía estaba cambiando. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, tratando de aferrarse a su mente en caos. Debemos unirnos, familia, respondió Valentina, acercándose más. Solo así podremos romper la maldición. Mantente alerta. Uno de nosotros es un doble agente. Uno que no desea el bien para este linaje. El aire se volvió espeso una vez más. El pánico renovado llenó la habitación. ¿Quién, Valentina? ¿Quién? La desesperación en la voz de Eloísa resonó, y los ojos de todas se llenaron de miedo. Al buscar la respuesta, cada rostro se volvió hacia el otro, preguntándose quién era el verdadero traidor en su medio. Eloísa sintió que la tormenta a su alrededor palpitaba, lista para desatarse una vez más. ¿Qué secretos más ocultos estaban esperando a ser desvelados? ¿Cómo podían confiar ahora? La oscuridad no había hecho más que comenzar a revelarse. La habitación se oscureció y Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras se acercaban, figuras del pasado atrapadas entre el temor y la traición. La presencia de Julián parecía pesar más que nunca, como si el aire se comprimiera, ahogando sus pensamientos. ¿Qué quieren de nosotras?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo, llenándose de pánico. Sofía apretó la mano de su madre, asustada, mientras Eloísa buscaba respuestas en esos rostros familiares. Las figuras empezaron a hablar al unísono. Sus voces eran un murmullo rozagante. Venimos a reclamar lo que es nuestro. Una de ustedes debe pagar el precio. La traición ha dañado nuestro linaje, y las consecuencias pesan sobre todas. Eloísa sintió pánico. ¿No puedes hacer algo, Julián? Eres parte de esto. Su voz resonó con desesperación. Pero Julián, con su expresión sombría, se limitó a observar. La tormenta afuera resonaba, con furia, reflejando la turbulencia dentro de la casa. ¿Por qué no lo ves?, continuó Julián. El sacrificio no es solo un acto, es una decisión, una elección. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquietantes. Las figuras comenzaron a acercarse más, y Eloísa, en un impulso de protección, se interpuso entre ellas y Sofía. «¡No tocarán a mi familia!», gritó con coraje, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. Las sombras rieron suavemente, un eco tétrico que heló la sangre de cada una. Este destino no se puede evitar, querida Eloísa. La traición ya está sembrada, solo que no sabías quién era el verdadero traidor. «¡Basta!», Clara gritó, con voz firme, pero la verdad estaba a la vista.
Eloísa sintió cómo su corazón se detenía. Un rayo iluminó la habitación y en un parpadeo vio en los ojos de Julián un destello de preocupación. ¡Qué traición! Dilo ya, Sofía exigió, su temor convertido en una rabia nerviosa. En ese momento, el viento aulló con fuerza tras la puerta y de repente una corriente descontrolada irrumpió en la casa. Las luces parpadearon y las figuras se tambalearon. Un grito desgarrador resonó y Eloísa se sintió perder el control. En un giro inesperado, la figura de Valentina tomó una forma conocida, pero distorsionada. Su rostro estaba cubierto de sombras y Eloísa sintió que el aliento se le cortaba. ¡No, Valentina! Gritó, al tiempo que la figura se desvanecía, dejando un eco de su voz. La traición no es solo tu culpa, Eloísa. Las miradas se volvieron hacia Eloísa, nubladas de confusión. Clara dio un paso hacia atrás, su expresión confusa. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir con eso? Todo este tiempo, la maldición atada a nuestras vidas no solo pertenece al legado de la traición que dejó Julián. Nació de decisiones propias de nuestras manos, de las decisiones de cada una de nosotras. La voz de Valentina resonó, pero no era su tono de siempre. Había algo distorsionado, algo que no encajaba. Eloísa intentó contener el sudor que le nacía en la frente. «¿Qué has hecho, Valentina?» «Lo que había que hacer», pronunció ella. La sombra pareció crecer y una risa llena de dolor resonó. «El sacrificio no puede ser solo uno. Debe ser un intercambio, una puja, y ya lo ha sido. Sofía es quien debe cargarlas a todas». El aire se volvió hielo. «¿Qué? No», Clara gritó, la voz llena de terror. Sofía palideció, sus ojos reflejando pánico. «¿Por qué yo?» «Porque tú eres la esperanza. Tú puedes romper el ciclo. Pero para salir y sellar la traición, debes llevar contigo lo que más amas. Solo así la oscuridad se desvanecerá», dijo Valentina. Eloísa, confundida y sin saber qué hacer, miró a su nieta. «No, Sofía, no haremos nada. Vamos a encontrar otra forma», imploró, el nudo en su garganta creciendo. «Está decidido», murmuró Valentina. Las sombras se inclinaron más, cerca, como si pudieran absorber la energía de la vida de Sofía. «Cada una de ustedes debe decidir. Pero Sofía, tú eres la clave. Si eliges quedarte, perderás todo. Si eliges marchar, salvarás a las demás. ¿Qué harás?» Sofía miró entre su madre y su abuela. Su mente era un torbellino, un mar de emociones. Un trueno resonó afuera, haciendo eco en su interior. «No quiero, no quiero esto», gritó, y el viento aulló como si respondiera. En ese momento, un destello de luz surgió nuevamente, y las figuras empezaron a desvanecerse. Pero antes de que se fueran, Valentina sonrió con aquello que parecía un consuelo, pero había un retorcimiento en su mirar. El verdadero traidor ha sido guardado también. Recuerden esto. A veces, la familia oculta más de lo que parece. Las sombras desaparecieron, dejando solo a Eloísa, Clara y Sofía temblando. El horror apenas comenzaba. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El silencio se adueñó del lugar, y Eloísa sintió que la verdad se convertía en un puente de pesadas decisiones. Pero en su corazón un oscuro presentimiento se instala. La última traición aún estaba por revelarse, y el ciclo de la maldición no había hecho más que comenzar. Cada palabra de Valentina
perduraba en el aire. ¿Quién era el verdadero traidor? La habitación se quedó en silencio, que el eco de las últimas palabras de Valentina resonando en el aire. Eloísa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró, su voz apenas audible. Clara y Sofía estaban al borde del colapso. El terror les dibujaba líneas en el rostro. Una traición entre nosotras, repitió Clara, sus ojos llenos de miedo. Eloísa podía ver que su hija luchaba por entender lo que sucedía. La tormenta afuera seguía atacando la casa, como si el universo respondiera a su angustia. Pero Valentina, ¿y si está equivocada?, preguntó Sofía, retorciéndose las manos. ¿Cómo podemos confiar en ella? Ha estado... Aire parecía espeso, pesado con la confusión y el miedo que las envolvía. Pero justo entonces, un ruido sordo resonó en la puerta. El estruendo fue tan fuerte que hizo temblar las paredes. ¿Qué fue eso? Clara se asustó mirando a su madre. Sofía dio un paso atrás, paralizada por el miedo. Eloísa se acercó lentamente, su corazón palpitando en su pecho. «Voy a ver», dijo con una voz temblorosa. Abrió la puerta y se encontró con algo que la dejó sin aliento. Ante ella, un espejo brillante, suspendido en el aire. No era un espejo cualquiera. Era un portal, negro como la noche. Reflejos de su propia vida danzaban en él, así como momentos perdidos, secretos olvidados. La imagen se movía, casi líquida. «¡Mamá! ¡Cierra eso!», gritó Clara, pero Eloísa sintió una atracción magnética. Es como si me llamara», murmuró. «¡No te acerques!». Sofía se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Eloísa extendió la mano, y en un instante toda la habitación se iluminó con una luz cegadora. Un grito desgarrador surgió de su interior. Las figuras familiares y sombrías que las rodeaban empezaron a distorsionarse, convirtiéndose en sombras titilantes. La experiencia la engulló. Todo se volvió gris. Ya no había casa, ni familia, ni maldición. Solo un frío profundo y un vacío abrumador. Cuando Eloísa volvió en sí, se encontró en un lugar que parecía un bosque antiguo, con árboles que susurraban secretos. Estaba sola, y el aire era fresco. Tenía la sensación de que el tiempo no existía aquí. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado hasta allí? De repente, una voz familiar rompió el silencio. «Siempre te he estado observando». Eloísa giró, y su corazón se detuvo. Era Valentina, pero no como la había visto antes. Su mirada estaba firme, casi desafiante. «Y era hora de mostrarte la verdad». «Valentina». Eloísa apenas podía pronunciar su nombre. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?». «Porque la verdadera traición no fue la que piensas. A veces el traidor puede ser el mismo que parece salvarte». Y en ese instante el suelo tembló. Eloísa sintió un golpe. La realidad se distorsionó de nuevo. Caía. Una nueva visibilidad apareció en su mente. «Clara», gritó al reconocer su error. La traición que Valentina mencionaba no era solo del pasado. ¿Podría alguien de su propia familia ser el responsable de todo esto? Y justo antes de que el abismo la tragara por completo, una imagen aterradora se formó en su mente. Clara y Sofía juntas, pero solo una saldría de esta realidad. Antes de desvanecerse,
Eloísa sintió una oleada de solidaridad y amor, el verdadero hilo que mantenía unidas a todas. Pero ¿podrían superar lo que Valentina había insinuado? El dolor de la verdad pesaba sobre su pecho. El ciclo del dolor estaba por reanudarse. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién caería esta vez para romper la maldición? En ese punto crítico, el destino de su linaje pendía de un hilo. La historia apenas estaba comenzando, y una verdad aún más oscura estaba lista para ser revelada. La tormenta no había desaparecido, más bien había comenzado a cobrar forma. ¿Quién sería el verdadero traidor entre ellas? Esa respuesta aún flotaba en el aire, tan evanescente como el viento que sacudía los árboles. Eloísa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación de Valentina resonaba en su mente. Traición entre ellas. ¿Cómo pudo suceder algo así? Clara y Sofía la miraban con la angustia reflejada en sus ojos. El pánico las envolvía, como si una manta pesada cubriera la habitación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara. Su voz temblaba. Eloísa se dio cuenta de que su hija se sentía atrapada. Sofía, aún en estado de shock, la miró con desesperación. Sin poder evitarlo, Eloísa se sintió un poco responsable. Si hay alguien más, debemos descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde. La determinación comenzó a reemplazar la confusión. Pero justo entonces, la tormenta afuera pareció intensificarse, como si el cielo se estuviera desmoronando sobre ellas. ¡Escuchen!, gritó Sofía. Su voz resonó firmemente. Si Valentina tiene razón, tenemos que unir fuerzas. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Hay que investigar, buscar respuestas. Pero en el fondo, Eloísa sabía que el tiempo se les escapaba, y ese pensamiento le oprimía el pecho. De repente, un gran estruendo rompió el silencio, como si un rayo hubiera golpeado justo en la casa. Las luces parpadearon y por un instante todo se volvió negro. Cuando la luz volvió, Eloísa se encontró en un lugar diferente, como si hubiera sido trasladada a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban las emociones de cada una, multiplicando el miedo y la angustia. Enfrente de ellas, una figura oscura apareció entre los reflejos. Eloísa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La silueta se acercaba lentamente. —¿Quién eres? —preguntó Clara. Su voz apenas un susurro. La figura sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Soy un vestigio de su pasado, el verdadero guardián de la maldición, y he venido a cumplir con el último deseo de Valentina. Eloísa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. —¿Qué has hecho, Valentina? Su voz temblaba de miedo y confusión. La figura asintió, y todo cobró sentido. Valentina selló su destino hace años, buscando protección a cualquier costo, pero al hacerlo, alteró el corazón de su linaje. Ustedes deben tomar una decisión. —¿Qué decisión? —preguntó Sofía, su mano apretando fuertemente la de su madre. Una de ustedes debe permanecer aquí, enfrentar la maldición para que las demás puedan ser libres. Alguien debe ser el sacrificio para romper el ciclo. Un grito rompió la tensión. Fue Clara, vomitando su desesperación. —¡No! No dejaré a mi hija aquí. Sus ojos brillaban con rabia y miedo. Eloísa sintió un nudo en la garganta. —No hay otra opción, Clara. Si hacemos esto juntas, alguna de nosotras debe estar dispuesta a sacrificarse. La figura osciló. También hay una verdad olvidada, un secreto que puede liberarlas a todas. Dilo.
Eloísa exigió, el terror apretando cada palabra. Al final el traidor nunca estuvo lejos. Era parte de ustedes, la mujer que traicionó su linaje. Una de vosotras tiene el poder para manipular el futuro. ¿Cuál será su elección? Las palabras golpearon el corazón de Eloísa. Cada sospecha, cada mirada y cada palabra no pronunciada ahora bailaban en su mente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, algo en el espejo parpadeó. Eloísa vio un lugar frío y oscuro. Un ataúd. ¡No! ¿De quién es? Gritó, retrocediendo. Sofía se acercó, estupefacta. No puede ser, ¿verdad? ¿Quién sería capaz de hacer esto? Las sombras se acercaron y la figura comenzó a desvanecerse. Recuerden, la elección que hagan define más que sus vidas. Puede liberar la maldición o condenarlas a todas. Y con eso, la imagen se desvaneció completamente, dejando a Eloísa y su familia en un abismo de dudas. En el aire, el eco de la voz del guardián retumbaba. La tormenta afuera aullaba como un lamento. ¿Qué decisiones tomarían? La pregunta resonaba. ¿Quién sería la elegida para sacrificar su libertad por la salvación de las demás? Las tres mujeres se miraron y el horror creció. Las relaciones que una vez consideraron firmes ahora titubeaban, como sombras vacilantes. La lealtad, la traición, la historia funcionaba y se retorcía ante sus ojos. La verdad que habían buscado estaba más cerca de lo que habían imaginado. La oscuridad acechaba, el futuro era incierto y una verdad fea estaba lista para estallar. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién realmente estaba del lado de quién? La tormenta aún rugía entre las nubes. Su eco marcaba el compás de un destino que no podían escapar. La habitación seguía llena de tensión. Eloísa sentía que cada respiración era un desafío, que algo pesado se avecinaba. Las palabras del guardián aún retumbaban en su mente, como un eco que no estaba dispuesto a desaparecer. La mirada entre ella, Clara y Sofía se hacía más intensa, cargada de miedo y desesperación. Ella podía sentir que el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. ¿Qué hacemos ahora? Clara preguntó de nuevo, su voz entrecortada. Sofía dio un paso adelante, completamente asustada, pero también decidida. No podemos dejar que la maldición nos controle. Debemos encontrar la verdad. Eloísa miró a su hija y a su nieta. Había algo en los ojos de Sofía que la llenaba de esperanza, pero también de temor. No podemos tomar decisiones a la ligera. Necesitamos pensar con claridad, respondió, aunque su propio corazón latía rápido, como un tambor en medio de una tormenta. ¿Y si Valentina tiene razón? ¿Y si una de nosotras? Murmuró Clara. Su voz se fue apagando, absorbida por el silencio incómodo que reinaba. Las luces comenzaron a parpadear otra vez y un rugido intenso de viento sacudió la casa. Las sombras parecían cobrar vida y Eloísa sintió como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Fue entonces cuando un estruendo ensordecedor resonó en la entrada. La puerta se abrió de golpe, dejándolas a todas paralizadas. De la oscuridad apareció un hombre. Eloísa no podía creer lo que veía. Era Andrés, el viejo amigo de la familia que había desaparecido años atrás. «No puede ser», gritó Clara, mientras un escalofrío recorría a todos. «¡Andrés!», Eloísa exclamó. Sus manos temblaban. La mezcla de alegría y temor la envolvía. «Lo siento por la interrupción, pero tienen que escucharme.
Hay cosas que deben saber, dijo él, el rostro pálido y la voz quebrada. La maldición no solo se refiere a ustedes, está más conectada con el linaje de lo que imaginas. Hay un secreto, y necesito que lo entiendan. ¿Qué secreto?, preguntó Sofía, sus ojos brillando por la curiosidad. Andrés se acercó, su mirada era intensa. Las mujeres de esta familia han sido el blanco de una antigua disputa. Lo que Valentina dijo no es todo. Hay una conexión que lleva a un lugar que ustedes no conocen, y una de ustedes es el corazón de esa conexión, explicó, su tono bajo y preciso. Eloísa sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Casi en un susurro. Andrés tomó una respiración profunda. Eres tú, Eloísa. Eres el pilar de esta familia, pero también la razón por la que todo esto sucedió. Cuando Valentina hizo su jugada, ella no solo buscaba protección, te entregó a la oscuridad. De repente, el aire se volvió pesado y tenso. Eloísa se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible eso? ¿Era ella la traidora? Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador resonó desde atrás. Sofía y Clara se giraron y vieron cómo una silueta oscura emergía de la tormenta, acercándose rápidamente. Estaba cubierta de sombras, como si llevase consigo un pedazo de la misma oscuridad que las rodeaba. «No puedo más», gritó Sofía, su voz quebrada. Eloísa sintió una oleada de pánico. «¡Sofía, retrocede!». Todo sucedió tan rápido. La figura se abalanzó sobre Sofía. El mundo a su alrededor se detuvo por un segundo. Y luego, todo estalló en un cúmulo de gritos y una explosión de luz. En un abrir y cerrar de ojos, Sofía había desaparecido. Eloísa se dio cuenta de que la realidad se había transformado y todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué hiciste?», gritó Clara, y el horror llenó sus ojos. Andrés estaba atrapado entre la confusión, como si hubiera visto su peor pesadilla deshacerse en un instante. «Tengo que encontrarla. ¿Dónde está Sofía?». El destino que habían intentado evitar ahora estaba aquí, frente a ellas, desvelando un futuro que nunca imaginaron. Eloísa sintió que el aire le faltaba mientras el caos reinaba. ¿Quién era realmente la traidora? ¿Y cómo podrían rescatar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad acechaba cada rincón de su mente, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, dejándolas a merced de un destino incierto. Eloísa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación de Andrés resonaba en su mente. Ella era el pilar de la familia y también la razón de la maldición. Su corazón latía desenfrenado. «¿Cómo puede ser esto?», murmuró, mirando a su hija Clara y a su nieta Sofía. El terror en sus ojos era palpable y la casa parecía encogerse a su alrededor. «No hay tiempo para eso», dijo Clara, abrumada. «¡Sofía!». Su voz se quebró mientras miraba a su hija y el horror se adueñaba de ella. «¿Dónde está mi hija?». De repente, el aire a su alrededor se volvió helado. Una sombra densa emergió de la tormenta que rugía fuera de la casa. Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo se acercaba, algo que hacía que su piel se erizara. «¡Gestos! ¡A la puerta!», gritó, pero ya era tarde. «¿Qué es eso?», chilló Sofía, sus ojos desorbitados, mientras la figura se hacía más evidente. Era un espectro, pero no cualquier espectro. Contaba con un resplandor oscuro
que parecía absorber la luz misma. Eloísa pudo ver que la figura se volvía más definida, llevando consigo la tormenta. Era Valentina, pero con algo distinto en su mirada, algo peligroso. —¡Valentina! —gritó Eloísa, sintiéndose al borde del abismo. —¿Eres tú? ¿Qué has hecho? Su voz temblaba, con una mezcla de horror y desesperación. Valentina sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. —Vengo a reclamar lo que es mío —dijo, su tono grave resonando en la habitación. La risa que siguió era casi histórica, como si el eco de sus ancestros la acompañara. La traición ha fracasado. Ahora debemos hacer un sacrificio. —No, Valentina, no —gritó Sofía, dando un paso hacia atrás—. No puedes llevarme a donde no sé a dónde vas. Pero era demasiado tarde. Una luz cegadora brilló en el interior de la casa. Las sombras comenzaron a danzar y un susurro llenó el aire. Una de ustedes debe decidir quién queda y quién se va. La frase se repetía más fuerte y más opresiva. ¿Qué significa eso? La voz de Clara era fuerte, pero aún así temía. Eloísa sintió una presión en su pecho. La elección que tenían que tomar ahora les pesaba en las mentes. Si no toman la decisión, la maldición las arrasará a todas, dijo Valentina, y su mirada se posó en cada una de ellas, esnudando sus temores más profundos. Sofía, temblando, miró a su madre y abuela. Escuchen, tenemos que hacer lo correcto. Tal vez esto sea la única forma de cambiar nuestro destino, dijo, respirando hondo. ¿Sacrificio? Preguntó. Eloísa, su voz temblorosa envuelta en miedo. ¿A quién tienes en mente, Valentina? No quiero ser yo, gritó Sofía, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Nunca quise ser parte de esto. Se giró hacia su madre y abuela, buscando que las palabras de consuelo ahogaran su temor. Justo en ese momento, la figura de Valentina comenzó a disolverse en el aire, llevándose con ella un torrente oscuro. Las decisiones que tomen saben que el verdadero traidor podría estar más cerca de lo que piensan. Se escuchó un fuerte estruendo. Cuando Eloísa se dio la vuelta, vio que algo se acercaba. En la esquina más oscura de la habitación, una sombra se definió aún más y sorprendió a todos. Fue Julián, el hermano de Eloísa, pero también había algo extraño en él, como si una parte de su esencia se hubiera apagado. Sus ojos, vacíos, reflejaban angustia. —¡Julián! ¿Eres tú? Eloísa sintió que el corazón le golpeaba. —¿Qué pasó? ¿Sobreviviste? Siempre estoy aquí, dijo Julián, su voz sonando como un eco lejano, y estoy aquí para advertirles. La traición no es de quien piensan. El verdadero traidor es quien menos esperan. Eloísa sintió como la tierra se movía. La confusión reinaba. ¿Podría ser? —¿Valentina? —preguntó. ¿Estás diciendo que nuestra propia sangre nos está traicionando? Es algo más complicado, comenzó Julián, pero entonces la nueva figura de Valentina se abalanzó sobre el hermano, como un rayo en la tormenta. Las luces titilaron y Eloísa sintió que todo su mundo se desmoronaba. Tú no entiendes. Este es solo el comienzo. Tienes que decidir, Eloísa, o perderás a todos. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. Y en ese momento el aire se llenó de gritos y la tensión estalló. Eloísa se dio cuenta de que al final la traición podía estar en cada uno de ellos y que la verdadera naturaleza de la oscuridad era infiltrarse justo al corazón de su familia. Aterida,
Eloísa supo que el tiempo se le estaba acabando y el destino finalmente estaba al borde de la decisión. ¿Podría verdaderamente elegir? ¿O podría ser que todos eran piezas en un juego todavía más oscuro de lo que todos han enfrentado? Las sombras ya estaban moviéndose, preparándose para una batalla inminente. ¿Quién quedaría de pie? ¿Quién se iría? ¿Y quién se quedaría? La tormenta rugió nuevamente afuera, reflejando la tormenta que se avecinaba en sus corazones. La oscuridad aún acechaba, pero Eloísa sabía que tenían que actuar ahora o arriesgarlo todo. ¿Serían capaces? ¿O esta vez el precio sería demasiado alto? La incertidumbre y el terror llenaron el aire. El viento rugía con furia, como si el cielo mismo estuviera desgarrando. Resonaban entre los muros. «No puedes llevarme a donde no sé a dónde vas», gritó Sofía, pero la voz se le quebró. Eloísa sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra de su hija era un puñal que atravesaba su corazón. La incertidumbre ahogaba su aliento. «Tienes que tomar una decisión», insistió Valentina, su mirada penetrante casi hipnotizante. «¿Qué van a sacrificar para salvar a las demás?» «No, esto no puede ser el camino», exclamó Clara. La desesperación en sus ojos era palpable. La casa parecía temblar. Los cimientos resonaban por el estruendo del rayo que se precipitaba desde las nubes. Todo estaba en juego. La harían caer, la harían fugarse. Hay una verdad oculta más allá de todo lo que han enfrentado, continuó Valentina, su tono ahora más suave, casi persuasivo. Alguien en esta habitación es el verdadero traidor, y esa traición ya ha comenzado a cobrar un precio. ¿Quién será? Eloísa sintió que el mundo se desvanecía. Los recuerdos de su infancia, los susurros de las mujeres fuertemente unidas, todo consumo en un torbellino de duda. «Una de nosotras debe ser el sacrificio», repitió con voz temblorosa, casi como un rezo. Entonces la figura de Julián surgió de la oscuridad, con una mirada apagada. «El sacrificio es solo el comienzo», dijo. «Su legado está atrapado en un ciclo, y alguien tiene que liberarlo». «¡Sal de aquí!», gritó Clara, aferrándose con fuerza a la mano de su madre, mirando al hermano de Eloísa como si fuera un extraño. «¡Basta de engaños!». Pero Eloísa se sintió atraída por la verdad que escapaba de sus labios. «¿Y si la traición es nuestra propia incertidumbre? Cada una de nosotras ha cargado la culpa en nuestro corazón», declaró, un grito de dolor surgiendo de su interior. La luz del relámpago iluminó la habitación, revelando a Valentina, a Julián, cada sombra marcando el abismo que las separaba. «Tome la decisión, o todas se sumergirán en la oscuridad», insistió Valentina, su figura distorsionándose con la tormenta. Fue entonces cuando Sofía, llena de una valentía inesperada, dio un paso adelante. «Si alguna tiene que irse, seré yo. Tengo que arriesgarlo todo, por ustedes, por defender el futuro de nuestra familia». Sus ojos eran llamas puras, desafiantes. «No, Sofía», gritó Clara, el horror reflejado en su rostro. Pero Eloísa movió la cabeza, entendiendo que la lucha no podría ser solo entre ellas. La verdad se cernía en el aire frío, y la conexión que existía estaba tejiendo un destino nuevo. «Está bien, Sofía. Si esto es lo que decides, lo haremos juntas». Eloísa tomó la mano de su nieta, sintiendo el calor de su amor. Y la unión de generaciones golpeó como un trueno. Valentina sonrió, una expresión de comprensión cruzando su rostro. «Así que han encontrado su fuerza. Muy bien, que lo hagan las tres en un acto de amor. La elección se toma en unidad». Fue un momento atemporal. Las sombras comenzaron a despejarse.
obedeciendo a un poder que solo la familia podía invocar. El aire se tornó más ligero, mientras Eloísa extendía la mano, tocando la esencia que unía a su hogar, a su legado. La traición no será nuestra carga, sino la lección que aprenderemos juntas. Y con un grito unificado, las tres levantaron las manos, dejando que un torrente de luz pura naciera entre ellas. Era una explosión, un resplandor que ahuyentaba la oscuridad, sellando el ciclo para siempre. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de pie en el umbral de su hogar, dejando atrás el eco de lo que había sido la traición. La tormenta afuera se disipó y la paz regía el aire. La familia había luchado y había ganado. «Lo hicimos», murmuró Sofía, con lágrimas en los ojos, mientras su madre y abuela la abrazaban. Y por primera vez sentían que el peso de las generaciones había sido levantado. «Pero no te vayas. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Te lo prometo. Además, destruye el botón de like ahora mismo. Eso realmente ayuda a que más personas descubran nuestras aventuras. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más.